el maestro Félix Barbosa. Ellos nos van a platicar un poquito pues de sus libros. Entonces, comenzamos, les leo un poquito de información acerca de ellos para que, maestros, ustedes puedan comenzar. Pues más o menos unos 20 minutitos para que podamos dejar un espacio de preguntas a los alumnos. Entonces, chicos, si ustedes tienen algunas dudas para los maestros, por favor, háganlas aquí en el chat y nosotros con gusto las leemos. Entonces, el maestro Norberto de la Torre nace en México DF en febrero de 1947. Él radica en San Luis Potosí desde 1971 y realiza estudios de psicología y filosofía. Ha participado en distintos cursos y talleres de literatura con escritores como David Ojeda, Miguel Donoso Pareja, Christopher Domínguez, Marco Antonio Campos, Antonio Carreira, Carlos Montemayor y Eduardo Milán. Obtuvo los premios estatales Manuel José Otón en literatura y el Francisco Martínez de la Vega en periodismo de fondo. Algunos de sus poemas han sido traducidos y publicados en revistas de Bélgica y Estados Unidos. Ejerce la docencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y recientemente fue nombrado jefe del departamento editorial de la universidad. Entre su obra publicada están los libros Ciudad por entregas, en el 95, Los disfraces del dragón, 1996, La casa y otros lugares, 1997, Cicatrices y cenizas, en el 2007, El universo en un sombrero, en 2008, Mariposas negras, en 2011, El arte del tropiezo, Escríbeme una llave y Juan del Jarro, en el 2016, además de Conversaciones con el gato, Las horas frágiles, en el 2018, y Huele a cítricos en el sillón, en el 2019. El maestro Félix Barbosa es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Historia del Arte Mexicano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene 2 libros de narrativa publicados. El primero se titula Las antíporas de anoche y el segundo Antídoto con música de fondo, publicados por el Ayuntamiento de la Capital y Taberna Literaria Editores, ambos presentados en el Festival Internacional de las Letras de San Luis Potosí en sus ediciones 2008 y 2003. En 1999 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo Filomeno Mata por su crónica titulada Baile a ritmo de desarme, y en 2012, en el mismo certamen, pero en la modalidad Francisco Martínez de la Vega, por su artículo La Nación de la CH. Actualmente dirige el programa televisivo de corte cultural Intervención del Instituto Potosino de Bellas Artes. Es docente de nivel superior y periodista desde hace varios años. Además, es bajista de la banda llamada Sindicato Único del Ruido, o los SUR. Bienvenidos, maestros. Muchas gracias por acompañarnos. Los escuchamos. ¿Quién empieza? ¿Podemos empezar? Yo, maestro. Ok. Si gustas yo, maestro Norberto, saludos, buenos días. Buenos días. ¿Está bien? Adelante. Sí, para que... Bueno, buenos días, maestro Norberto, buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan. Agradezco la invitación a Lupita y a los maestros que forman parte de la Universidad Politécnica. Creo que ya se ha vuelto costumbre, lo cual es muy grato poder compartir lo que uno escribe con nuevas generaciones. Bueno, sí, efectivamente me gusta mucho la narrativa, en general la literatura, la narrativa, la poesía y todo lo que tenga que ver con las letras. Me gusta también mucho la música y particularmente, bueno, en el caso de la literatura, pues he tratado de involucrarme con expresiones o géneros que tienen que ver con lo extraño, con aquello que altera, bueno, no altera la realidad, pero que de alguna manera se empareja con ella. Creo que eso me ha dado motivos como para crear mis propias historias y pues afortunadamente aquí estamos compartiendo esas historias, ¿no? Voy a leer un par de cuentos. Si alguien tuviera una duda, bueno, pues como ya comentaron, ojalá que las hagan llegar, ¿no?
Este cuento se titula Todavía no lo sé. Es de mi primer libro, se llama Las Antíporas de Anoche, que es el primer libro publicado y comienza de esta manera. Después de marcar el número telefónico acostumbrado en busca de Amelia, el orbe y sus giros se detuvieron para John. Al momento que la voz de doña Antonia lo mandó con 2 o 3 palabras altisonantes a un infierno verbal. Pues, ¿qué le pasa a esta señora? Si Amelia y yo estamos bien, bien, bastante bien. Arqueó la ceja izquierda, el recuerdo lo encadenó a los juegos de recámara una noche antes, pero todo fue inútil porque el incidente pudo más y supuso que la actitud de su suegra se debía a la fecha doblemente significativa. Era 28 diciembre, aniversario matrimonial número 7 al lado de Amelie y además conmemoración de los santos inocentes. Previo al casorio, mamá Toña fue insistente con Amelia sobre su futuro. John no llenaría las expectativas, 1, por su edad, algo mayor que ella; 2, no contaba con una formación profesional que le permitiera asegurar el mañana de ambas. Así que la recriminación frecuente de mamá Toña parecía más bien una especie de manta sagrado para deshacerse de él. Eres escritor y con eso serás capaz de mantenerte a ti mismo. Mira que estos tiempos ya no dan para escritores. Nadie los lee y si nadie lee un libro, entonces ¿quién carajo se va a preocupar por adquirir los tuyos? ¿Con qué vas a mantener a mi hija? Al recordar los reclamos de su suegra, John consideró que ella no era el tipo de mujer pegadiza e insufrible, apostada en medio de los novios. Sin embargo, tenía lo suyo y eso era algo que a John le llenaba el hígado de pececitos petrificados. ¿Me habré equivocado de número? No lo creo. Esa era la voz de doña Roña, se dijo desconfiado de sí mismo. Por un momento el número telefónico que la costumbre había vuelto un arco reflejo giraba como un trompo electrónico en su memoria, y la conjugación de cifras celebraba una fiesta de intercambio, posiciones y permanencias. 8, 15, 65, 40 y qué. Los números de transcurrir continuo rechinaron bajo la potestad que John y su repaso exigían para un incipiente momento de crisis. 8, 15, 5. Poco a poco la cifra consumó su rodaje por entre el laberinto cerebral hasta llegar a la punta de un dedo índice tembloroso y estamparse contra el tablero público en busca de la seguridad perdida. Bueno, ¿está Amelia?, preguntó John con la confianza y el enojo que le dejaría en claro a mamá Toña su indisponibilidad momentánea para bromas, mucho menos las que caían en ese tipo de sinsentido. ¿Quién la busca? El mismo idiota de hace rato. Ya le dije que Amelia no está. Además, es una mujer casada y su marido no tarda en llegar. Aún no terminaba la señora y John le dijo con otro tono de voz, esta vez más suave y condescendiente. Mamá Toña, por favor, soy yo, John, el marido de Amelia. La duda se enroscó en el cordón telefónico como un silencio que aprisionaba a los dos del oído. El hombre iba a probar la efectividad del canal de comunicación cuando ella fue quien respondió. ¿Julio? La mujer estaba sumida en una cuenca de donde desesperada quería salir. Repitió el nombre y John, enojado, casi gritó. ¿Julio? ¿Cuál Julio, señora? Soy... Ya no pudo discutir nada porque en la otra parte el auricular había cercenado violentamente la conversación. En una muestra de agilidad inusual, John tecleó la última cifra con insistencia y exasperación hasta que el sonido de la línea telefónica arribó a su oído derecho, solo para reabrir un capítulo cerrado 7 años atrás. Julio. Con ese nombre se presentaba vía telefónica ante mamá o cualquier otro familiar de Amelia. Julio fue la ganzúa mágica de acceso a un noviazgo aceptado que iba y venía por entre los orificios del auricular. Julio, gracias a su literato predilecto de humor negro, hábil en el manejo de bromas estratégicas y desquiciantes. Se rebautizó espontáneo desde la primera llamada a la casa de Amelia, pues debido a la fama de la inquisitorial mujer, estaba convencido del rechazo de su futura suegra. Como Julio, fue ganándose poco a poco la confianza familiar y el interés de mamá Toña, con piropos, poemas y canciones cursis que estaban de moda. Las flores constituyeron otro recurso acertado. En las tarjetitas siempre firmó como Julio, con una rúbrica hipnotiva y viril, según la señora. Mira la elegancia, hasta parece que se preocupa porque su firma haga juego con el ramo de flores, decía la señora.
Al principio el ardid resultó divertido, mas la ingenua emoción de mamá frente a la deliberada estrategia de John y sus matices inesperados no lo fueron tanto. Amelia pensó en confesarlo todo. No se llamaba Julio, no era licenciado, ni tenía una clientela distinguida, pero quiso que el propio Jonás aclarara los puntos. La verdad vino mucho tiempo después, exactamente unas semanas antes de entrar en la iglesia. John, engolosinado con la farsa, no quería abandonar a Julio, sino al cotidiano Jonás, lóbrego ante la nueva personalidad que desbordaba confianza y carisma por el teléfono. El estertor de John era una aguja prestísima de metrónomo que no lograba poner ritmo a sus ideas, ni al intento de conjeturar las causas que movían lo sucedido. Una broma conmemorativa, pensó, ahora que cumplían 7 años y precisamente en el Día de los Santos Inocentes. Esa parecía ser la respuesta más próxima para salir de la sorpresa. ¿Qué otra cosa podría ser sino una revancha suegromatriarcal que buscaba recordarle la sombra de alguien a quien ella, mamá Toña, terminó por considerar el yerno ideal, porque tras la explicación liberada al fin, las relaciones familiares no quedaron tan bien? La primera vez que John entró a esa casa, a doña Antonia le ganó la desilusión. Lo suponía un poco más con aire de mundo, y finalmente, sin saber aún la verdad, decidió que la imagen en nada contravenía a los modales y la personalidad del prometido Julio. Hasta allí, el futuro aún no se bifurcaba. Si esto es guasa, mamá Roña se puso demasiado mezquina. Ya me disculpé lo suficiente. John le dijo hasta el agotamiento que el nombre en nada alteraba la esencia de una persona. Durante las maratónicas explicaciones, el yerno nunca se percató de que, al calor de su discurso conciliatorio, la suegra tenía el pensamiento más allá de esa nube polvorosa de palabras salida de la boca de Jonás, que mamá viajaba feliz por toda la ostentación que Julio, el de la voz melosa y la firma viril, pudo haberle ofrecido a su hija. El visor del teléfono público marcaba saldo insuficiente en la tarjeta y fue necesario que John sacudiera el papelerío de su billetera en busca de la otra que había comprado unas horas antes. La adquirió porque llamaría al aparato celular de Amelia, pues iban a confirmar la cita para ir a comer. Pero el servicio de la central telefónica no era el mejor en esos momentos, y su insistencia fue enviada invariablemente al buzón. Por eso, extrañado, llamó a la casa de mamá suegra, donde con toda seguridad se encontraría Amelia. Amelie, fíjate que ahora tu madre, sin concluir la explicación, se dio cuenta de que era la voz de Amelia guardada en la contestadora electrónica. John aventó el aparato contra una de las paredes de la cabina y se tapó los orificios nasales con la mano derecha. Así evitaría la llegada del tic nervioso delator en situaciones de tensión. Respirar y oprimir la nariz, expulsar lento. Respirar y oprimir la nariz hasta que se aleje la amenaza del tic. Ya dominado en sí, marcó nuevamente. Bueno, otra vez usted. Mire, voy a llamar a la policía y... Mamá Toña, no sé qué diablos esté pasando. Soy Jonás, su yerno. Ya le dije que mi único yerno se llama Julio. Y ahora sí voy a llamar a la... Bueno, antes de que le llame, déjeme hablar entonces con Julio, dijo con suavidad e inteligencia. Como si fuera un personaje más en la conversación, el silencio se mantuvo regio. John sintió alivio al creer que la partida era suya. Del otro lado, las manos de la señora intercambiaban con otras el aparato telefónico. ¿Sí? ¿Quién habla?, preguntó John casi victorioso. Julio, marido de Amelia. El silencio regresó en su contra. Allí estaba él, Julio. Mamá Toña tenía razón. Era la misma voz que él, Jonás, solía impostar para volverse Julio. Esa voz segura, gruesa y modulada, irresistible, incluso ahora que desde el otro lado del teléfono le explicaba con toda amabilidad el pronto retorno de Amelia. John puso la mano derecha en la caja del teclado para no desfallecer. Como no fue suficiente, la izquierda fijó algún punto de equilibrio en la caseta y alcanzó a decir: hoy es 28, hoy es 28. No supo cuánto tiempo tardó en llegar hasta la parada del camión, que lo conduciría hasta la casa de su suegra. Repentinamente, el autobús estaba allí y él cerca de la puerta, con los dedos bajo los orificios de su nariz tratando de comprender. Un adolescente que iba detrás suyo le preguntó: ¿va a subir o no? Jonás lo miró sin mirarlo y dijo entre dientes: todavía no lo sé. Bueno, ahí termina este
este primer cuento que, como les comentaba, pues es un reflejo de mi parte por abordar el asunto de lo extraño, quizá de lo que pudiera ser fantástico en términos de lo que nos han heredado, por ejemplo, escritores latinoamericanos, que a mí en lo personal me gustan mucho. Hay otros autores, por ejemplo, hindús, rusos, que abordan este tema, por ejemplo, de situaciones, ¿no? El cuento, ya para terminar mi participación, el cuento que voy a leer a continuación no es, digamos, tan fantástico, es un hecho que tiene que ver con un San Luis que me parece que fue alguna vez, en algún momento, sobre todo con estos grupos, digamos, estos grupos culturales que se reúnen en las calles y que por diferencias, bueno, pues a veces chocaban y pues había consecuencia, ¿no? Este cuento forma parte de mi segundo libro, se llama La gran estafa rock and rollera, haciendo alusión a un álbum de los Sex Pistols, que es una banda inglesa que a mí en lo personal me gusta mucho el punk, me gusta mucho el heavy metal, me gusta la música tradicional mexicana, pero creo que aquí yo en este cuento consigno precisamente algo que en su momento me tocó vivir, que es de lo que les comentaba hace rato. El cuento forma parte de mi segundo libro que se llama Antídoto con música de fondo. Bueno, lo comparto. Dice, el grupo de greñudos vestidos con un atuendo negro y ajustadísimo avanzó hasta nosotros que íbamos rumbo a la Alameda. Abandonaron la fuente central ubicada en la Plaza de los Fundadores para interceptarnos a Pedro y a mí justo donde estaba el cine Otón. Aquí no queremos punks, hijo de tu puta madre, dijo uno de ellos, al tiempo que otro lanzaba un puñetazo directo a la mandíbula de mi amigo. En fracción de segundos recordé la tonadita de los Clash. Puedo quedarme o puedo irme, ahora. Antes de reaccionar ya me habían sujetado 3 greñudos. Pedro se cubrió instintivamente el rostro. Pude ver su cabeza rapada de los lados y con una franja central que iba desde la nuca hasta la frente, convertida en pera de box. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes en la tarola y un doble bombo veloz no dejaba de sonar. You say, seek and destroy. Oración de santa metálica con su manto heavy alrededor de los puñetazos y las patadas que llovían sobre Pedro. De todos los seres humanos, quizá Peter, como le digo yo, era el menos probable para ser punk macizo. Es más, ni siquiera punk. Ese corte mohicano le quedó así debido a la impericia de un primo suyo, aprendiz de peluquero, con la maquinita rasuradora. Ay, güey, se me pasó la mano. Déjate rebajo el otro lado. Hay que darle equilibrio visual, le dijo su primo entre risotadas, mientras observaba el trasquile a nivel de rape en ambos lados, arriba de las orejas. Pedro se enojó mucho, pues en cuestión de días asistiría a una presentación importante. Al principio decidió cubrirse con una gorra, después mandó todo al diablo y por si fuera poco para su llamativo aspecto, se enfundó en unos pantalones rotos como lo dictaba la moda. Mira, pendejo, los pinches punks son pura mierda barata, anarquía tu chingada madre, gritó enérgico el greñudo líder. Le jaleonó el cabello de donde pudo y lanzó a Pedro maltrecho al piso adoquinado. Y entonces los que me sujetaban me enviaron a hacerle compañía. Aquel momento de la gandalle me pareció una larguísima canción metalera. En realidad duró poco tiempo, igual que una rolita punk. Qué ironía, fue tan rápido que nunca vimos ni la sombra de un maldito policía. Pinche de Clash, pensé en aquel instante. ¿Dónde quedó eso de conoce tus derechos? Derecho 1 tienes al derecho que no te maten. De los Pistols, mejor ni hablar. Tal vez el fantasma de Vicious andaría por ahí haciéndole honor a su apellido seudónimo. Los fanáticos del thrash metal se quedaron de pie en espera de que aleccionados nos retiráramos de su territorio. Después de levantarme, incorporé a Pedro, quien al caminar se apoyó en mis hombros. Yo iba muy encabronado, la verdad, y rumiaba silencioso. No que el rock hermana la banda, quién sabe qué chingados más. Mi amigo cojeaba notablemente, pero me aseguró que ni aún así faltaría el ensayo general de la presentación, donde días más tarde sería coronado reina gay. Y en su afán de recuperar el ánimo comenzó a canturrear con tono irónico una tonadilla que a él le llegaba muy en el fondo. No controles mi forma de vestir porque es total.
y a todo el mundo gusto. No controles, no controles. Gracias. Muchas gracias, maestro. Si alguno de ustedes, chicos, tiene algunas dudas, los puede escribir aquí en el chat y nos preguntan si podría repetir el nombre del libro del cual leyó su primer cuento. Pero si nos puede repetir el nombre de su libro, del cual leyó el primer cuento. Sí. Sí, claro, perdón, es que se cortó el audio. Sí. Sí, perdón. El primer libro se titula Las Antíporas de Noche, el segundo se llama Antídoto con música de fondo. En ambos exploro el asunto de la, digamos, como de los temas fantásticos, pero bueno, como podrán darse cuenta, en este caso no tiene nada de fantástico, pero es algo que también tenía ganas de contar, ¿no? Muchas gracias. Si tienen más dudas, por favor, háganlas aquí en el chat. Vamos a pasar con el maestro Norberto y después de su participación, podemos ver más preguntas. Gracias. ¿Ya listo? ¿Empiezo? Sí, por favor. Muy bien. Antes de leer, voy a leer 3 o 4 poemas. Mis poemas son muy breves, así que tendré tiempo suficiente, pero antes de leerlos, quisiera decir una cosa que me parece fundamental. Si bien la mayoría de los escritores y sobre todo la mayoría de los poetas dicen que no debe explicarse la poesía, que el poema se debe sentir y entrar en él tal como está, y que cualquier explicación sale sobrando. Yo de hecho no voy a explicar mis poemas, no tendría sentido, pero sí quiero decir cuál es la visión o el horizonte desde el que nacen mis poemas. Yo entiendo que hay 4 maneras de acercarse al conocimiento de la realidad, que son la experiencia, es decir, respiro, toco, huelo, saboreo, ¿no? Siento, la experiencia de tocar y sentir y conocer el mundo a través de mis sentidos. La segunda es la intuición, que digamos que evolutivamente el ser humano, después de sus sentidos, aparece la intuición, es decir, un intento por medio adivinar o medio tratar de entender qué es la realidad y cómo funciona la realidad. Y entonces, ante fenómenos reales que se podían ver y tocar, se intentaba una explicación y esto se hacía intuitivamente. La poesía nace de esta manera de acercarse a la realidad, la intuición. La tercera forma sería el razonamiento, es decir, ya no nada más intuir, sino razonar y utilizar el mecanismo de la palabra para tratar de entender la realidad, ya no de manera intuitiva, sino de manera razonada. Y de ahí nace la filosofía. Y finalmente la investigación, ya no solamente uno razona, sino que además pone a prueba la realidad, experimenta con ella, la modifica para ver qué sucede. Esta es la cuarta forma, que es la investigación, y que de ahí sale la ciencia. Entonces, tenemos esas 4 formas de acercarnos a la realidad, que son los sentidos, la intuición, el razonamiento y la investigación, que son los sentidos, la poesía, la filosofía y la ciencia. Bien, la poesía, por lo menos mi poesía, nace desde la intuición. Yo no cuento historias, no digo cosas, no manifiesto ideas, no expongo creencias, expongo palabras, es decir, la intuición se construye con palabras, como lo hacían, por ejemplo, los oráculos griegos, que a la hora que eran consultados emitían un conjunto de palabras que eran más bien caóticas y difíciles de entender, y tenía que haber algún intérprete para que quien consultara al oráculo pudiera
ese intérprete pudiera explicarle al consultor lo que esto pasaba. Bien, entonces mi poesía nace de las palabras, de la intuición. Entonces parece una poesía caótica y rara, pero tiene que ver con eso. En realidad yo no expongo ideas, no expongo, como les dije, sentimientos, no les digo si estoy enamorado o no estoy enamorado, o qué pienso o qué no pienso de la realidad. Yo simplemente hago juegos de palabras con los que pretendo que el lector sea el que construya el sentido. No quiero darle al lector un sentido ya hecho, sino que el lector construya el sentido en su cabeza de lo que él quiera. De esta manera, pudiera decir que mi poesía no nace en lo que yo digo o lo que yo escribo, ni en lo que está escrito, sino que nace en la mente del lector. Esto es lo que quería decir como introducción para poder leer ahora sí mi poesía y que ustedes entiendan un poco de dónde sale. Voy a presentar poemas de este libro, no sé si se ve bien. El libro se llama Una tortuga. Este fue dictaminado y después publicado en Filo de Caballos, una editorial que dirige León Plasencia Añol, un poeta mexicano muy capaz, y que tiene esta editorial que se llama Filo de Caballos. Entonces, este libro es de ahí. Voy a leerles 3 o 4 poemas de este libro. Ya que dije lo que tenía que decir El primer poema se llama Respuesta para una pregunta no formulada. En cualquier cosa, un diantre que baila un vals en sueños, el ritmo de un pato de piedra sobre la piel del agua. Cuando digo pomelo, se cruza un peñascal, una espadaña y sus campanas mudas, un diputado y una bailarina, el aquelarre de las balas en septiembre, la práctica de dibujar algunas rocas en un chopo, digo un reloj fuera de ritmo, tic-tac, tic-tac, tic, tic, el choque de un ferrocarril con 2 aviones, el nuevo tutú que visten los soldados, la bayoneta, una prostituta que llora en una iglesia, y es que cuando digo rojo, puedo referirme a un rastro de corazón herido, a la mirada de Cassandra o a la palabra verde que caerá del calendario en este otoño, la coiné de las aves del estínfalo. Ese sería un poema. Voy a leer otro que es todavía más complejo, que se llama La realidad puede ser una piedra o una semilla. Todo es empezar, como dice la piedra en el arroyo, el hilo de las cosas. Ensayar es preciso para sacar al mundo de un guijarro, a partir de un piñón para que ruede. La realidad bajo la cáscara rasca la corteza, raya la piel, quita la carimba. Los árboles de arena, 3 imperativos, la charla de las ranas. Adentro del piñón, una galaxia, un cubilete, las tablas de la ley con carcinoma. De nada sirve un as bajo la manga, el desorden sonríe. Un reloj por el ojo del camello, peces en el cáliz de los lirios. Amor es un balín que salta, una bandera negra, una rosa negra. Un archelón junto a la fuente, un ensayo acerca de la eternidad de los cuchillos. El paraíso es un jardín pequeño que se oculta en el ojo. Ahora, un tercer poema. Vamos muy a tiempo, voy a leer un tercer poema y ustedes me dicen si después leo un poco más. De hecho, pensaba leer 4. Este es el tercero. Se llama Un poema si de amor lo hubiera.
Un poema de amor tiene que ver con una liebre que huye de su propia sombra. Ansina con una chispa de luz a medianoche y una especial manera de acomodar palabras. Un poema de amor es el ponche más sabroso de la fiesta, la mejor de las canicas en la bolsa, pero no es un niño lloricón bajo la almohada, ni un orate que se trepa a un farol fundido y piensa que alcanzó la luna. Un poema, si de amor lo hubiera, como un terrón de orquídeas en el ojo derecho de las monjas, debiera ser humilde, sobrio, sereno, como una pizca de sal sobre la sopa y un poco de pimienta para sazonar el beso. El 4. Una perra intenta descifrar el poema. La perra baja la escalera. Pienso en la sangre, en el silencio que toca en cada puerta, la crueldad consciente y en la crueldad a secas, en las balas disparadas al aire. La perra huele la bolsa con basura, la desgarra. Hay un pequeño sol que no calienta, los cristales de una taza rota, el escondite de algún escarabajo. Pienso en la basura, fermentan las palabras en el limo. También hay camellos dedicados al oficio de enhebrar agujas y abejas de color insospechado. Hay un barquero verde a la orilla del río y un poema labrado con en la corteza de un alerce triste. La perra para reconocer el orden de las cosas. Pienso en el poema y en el ruido. Toda manera de ordenar es arbitraria. En general, una cosa que no me gusta hacer, aunque es muy socorrido en la poesía contemporánea, es escribir poemas coyunturales, es decir, poemas que tocan temas que son como de primera importancia, sobre todo para el periodismo nacional, como los feminicidios, los secuestros, las desapariciones, en fin, los asesinatos, a veces la política. Entonces, esos poemas coyunturales, ese decir, mataron a una mujer y entonces yo voy a escribir sobre los feminicidios, me parece a veces oportunista, es decir, aprovechar un poco estas cosas que ocurren para escribir un poema. Entonces trato de no hacerlo. Sin embargo, a veces pasa que la indignación es tal, pues que ahí van, a veces se nos sale. Este poema que se llama 43 palomas, pues tiene que ver, el nombre lo dice, con los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, ¿verdad? Esto no. Lo que pasa es que traté de no hacerlo como muy evidente. Entonces va. 43 palomas. Puede haber una historia. Eran 43. Los militares pasan revista con sus uniformes limpios y después asan balas blancas junto al fuego y tocan el cielito lindo con matraca. Iguala es una isla rumbo a Troya. 43 bajaron a buscar palomas. La palabra es la casa. La palabra es la cara. Los policías ofrecen flores rojas a María Auxiliadora en el mes de septiembre. Hacha es la palabra, collar de piedras tatemadas. Eran 43 poemas negros en un sombrero blanco. Ya no hay poemas en la chistera del mago. Ya leí los que quería leer, tengo aquí un par más señalados. Si los quiere leer, maestro, adelante, tenemos tiempo suficiente. Va, este se llama La imagen de una bicicleta
y otras vibraciones. Aquí puedo decir que hay una conspiración de la burbuja, pétalos de jabón como si fueran copos o dientes de león en la ventisca. Esta mañana es un simulacro y pienso en cómo sería besarnos en una bicicleta. ¿Cómo sería herirnos con una bicicleta? Sobre todo en escribir con claridad, sin bicicleta, en el orden debido y sin correr el riesgo de que entiendas amor donde dice bicicleta. Después de todo, el aire que desprende haikus de algunas ramas, respiramos, el jardinero dibuja una flor con las tijeras, recojo el sonido que produce la sutil vibración de las cortinas. Podría decir que las flores son efímeras, lugar común sin duda. Ya no escribas flores en los muros, el óxido las daña y es delito. Y finalmente, uno que se llama Recordé a Simón el Mago en un camión perimetral. Abordé un autobús perimetral para buscar un río, porque nadie se puede bañar 2 veces en el mismo poema. Pero sí puede recordar el primer cisma, el de Simón el Mago, que reprobaba el milagro por aquello de la vanidad que lo acompaña. Guardé cubitos de sol en la hielera y después escribí: no puedes resucitar a un muerto y salirte con la tuya tan campante, ¿no? Estos serían los poemas que yo tengo que leerles. No sé si quieras leer un cuento más o yo leo un poema más. Podemos hacer una pregunta que le hacen maestro Norberto, y si quiere maestro Félix ahorita puede leer otro cuento. Pregunta un alumno, ¿cómo cree que ha cambiado su forma de escribir y obviamente de pensar a lo largo de su vida? Cambia porque todos cambiamos, eso es inevitable. Hay una aseveración que dicen los filósofos de que lo único que no cambia es que todo cambia. De hecho, el Norberto de la Torre que nació del vientre de mi madre, con esas células y esa bioquímica y esa histología que nací, ese ya no existe porque el cuerpo humano cambia todas sus células en un periodo de 1 o 2 o 3 años, de tal manera que a la edad que ya tengo, que es una provecta edad, he cambiado muchas veces. Las células que ahora me forman no tienen nada que ver con las células que nací. Cambié. Un poco para explicar, hay eventos en la vida que sí producen cambios fuertes. Por ejemplo, yo escribía de 1975 al 2000 más o menos una poesía que era una poesía en prosa, que esa sí tenía sentido, sí tenía lógica, sí nacía de la emoción y de la razón, esa poesía. O sea, la segunda y la tercera forma de conocer el mundo, ¿sí? De la tercera forma, de la razón. Y claro, del sentimiento. Influida por los escritores del siglo XX, Neruda, en fin, ¿no? Los antipoetas, en fin, los escritores Paz, los escritores del siglo XX. En 2004 me da un infarto cardíaco y quedo recluido, soy tratado, me quitan el infarto, si tratan el infarto, salgo bien del tratamiento, pero me quedo recluido en casa convaleciente por un espacio largo. Y yo seguía escribiendo mis poemas en prosa y me di cuenta que cada vez eran más deprimentes, es decir, esos poemas estaban, cuando uno tiene un padecimiento grave, cáncer, un infarto, cosas así,
Y después del evento viene una especie de depresión post-traumática por el evento. Entonces yo estaba con esa depresión post-ataque cardíaco, y con esa depresión seguía escribiendo poemas en prosa hasta que me di cuenta que dije yo, si sigo escribiendo así me voy a acabar suicidando. Y entonces me fui a mi biblioteca y empecé a sacar libros de poesía, porque tampoco crean que esto que yo leo, que yo hago es un invento nuevo, para nada. Empecé a leer libros como Tristán Tzara, como Oliverio Girondo, como Gerardo Denis, como los neobarrocos, José Cose, en fin, muchos, todos los que están en esta enciclopedia o en esta antología de los neobarrocos, Pérez Longer, muchos otros, y empecé a darme cuenta que había una manera de hacer poesía que no pasaba por la razón, que pasaba por lo irracional, que pasaba por lo aparentemente absurdo. Y entonces dije, por aquí es. Entonces empecé a leer y estudiar esa manera de hacer poesía irracional y dije, por aquí me voy. Y entonces del 2004 hasta hoy, mi poesía ya no es racional, es irracional. ¿Sí? Eso es un cambio. Pero estoy hablando de un cambio mayor, pero hay cambios menores. De hecho, esta poesía irracional que escribo, la que empecé a escribir en el 2005, 2004, 2005, y ha cambiado. Si ustedes ven un poema de este libro que fue escrito como en el 2007, 2008, a lo que estoy escribiendo ahora hay una diferencia, no tan grande, pero sí la hay, ¿no? Porque estamos cambiando constantemente, eso no se puede evitar. Muchas gracias. También nos preguntan cuántos poemas ha escrito a lo largo de su vida y quién es su inspiración. Y la misma pregunta va para el maestro Félix, ¿cómo se inspira? Y también va de la mano con esto de, ¿hay un proceso creativo como tal para escribir el cuento, la poesía, el poema, o es un momento de inspiración? Nos quieren saber. Desde luego que sí. Yo siempre que me hacen esa pregunta digo, yo no me inspiro, yo escribo. La inspiración es un invento de los románticos para tratar de explicar el poema desde una, como si bajara en las manos de un angelito y llegara a la cabeza de uno. Y no, la inspiración, hay un poeta amigo mío que dice, yo sí creo en la inspiración, más que la desgraciada mujer, la inspiración viene después de muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, yo no necesito inspiración ni me inspiro, me siento y escribo, y luego todo mi poema nace de una frase, de una idea, de una frase que yo anoto, y después todo el proceso posterior es una construcción alrededor de esa frase que voy haciendo sumándole otras frases para lograr un poema que más o menos me parezca unitario. Entonces, la inspiración, desde mi punto de vista, puedo diferir con otros, no, es un invento sonso que no justifica. La escritura es producto del trabajo. Hay que leer, escribir, leer, leer, leer y escribir. Es decir, nace del trabajo, de leer y escribir muchas veces, y cada vez que yo hago un poema va cambiando y voy mejorando algunas cosas que hacía mal antes, pues las hago mejor ahora, pero por el trabajo, no por la inspiración. ¿Cuántos poemas he escrito? Híjole, eso sí está muy difícil. Lo que sí puedo decirles es que soy un escritor prolijo. Escribo mucho. Yo tengo un amigo que se llama José Coser, que es cubano, pero vive en Estados Unidos, en Florida. Él escribe un poema diario. Yo no soy tan prolijo como él. Yo escribo un poema a la semana, 52 poemas al año, pero tengo 40 años escribiendo. Multipliquen 52 por 40
y escribo entre 50 y 60 poemas al año, más o menos un libro de poesía son 60 poemas, generalmente, un promedio de 60 poemas. Si escribo un libro al año, por 40 años, multipliquen 40 por 60 y esos son los poemas que más o menos he escrito. 2.400, creo. Aquí los ingenieros que saquen la cuenta. Maestro Félix, ¿usted qué nos dice acerca de esta parte de la inspiración? Félix, ¿tú qué piensas de la inspiración? Creo que no, pues coincido contigo completamente, maestro. Debo apuntar aquí que tengo la fortuna de conocer a Norberto. Fue mi maestro en la escuela, precisamente de la materia de literatura. Y pues coincido totalmente con Norberto. Creo que este asunto de la inspiración es una herencia del romanticismo, al igual que esta figura de que el artista debe ser como aquel que no come y que se la pasa metido en lugares oscuros. Son figuras precisamente que hereda este movimiento estético del siglo XIX, siglo XVIII-XIX. Y también creo que la mentalidad de los que escribimos, al menos del siglo XX para acá, de una parte precisamente es que el trabajo es el que hace al escritor. Yo creo que hablo en mi caso particular. Tengo la fortuna, por ejemplo, de estar a lo mejor con esa forma de sentir, de observar, de intuir, como bien lo decía el maestro Norberto. Y en alguna de esas vías siempre llega algo, ¿no? O sea, llega en el sentido de que esa frase de la que habla Norberto, que puede desatar un cuento. Por ejemplo, el primer cuento que leí está basado completamente, bueno, no completamente, una parte en una experiencia personal, pero la otra tiene mucho que ver con un asunto de imaginación, en donde conjunto ambos aspectos, ¿no? El segundo cuento, pues bueno, es también alguna remembranza o algún recuerdo que tuve cuando, en aquella época, y que me pareció interesante contarlo. Entonces, creo que también en el terreno de la música pasa lo mismo. Es decir, de repente uno está intentando, por ejemplo, con un instrumento musical, crear una frase, entonces sale esa frase y luego sigue otra, y así, o sea, se va generando, en comunicación se llama el tejer algo que tiene sentido. Entonces, creo que la clave, pues efectivamente es trabajar, escribir, a quien le gusta la música componer, a quien le gusta pintar, bueno, estar sobre el lienzo, sobre aquello que sea la superficie, la plataforma donde crear. Y en general me parece que para cualquier artista, precisamente el encuentro con el trabajo constante es lo que va formando aquello que uno pretende dejar como parte de su obra, sobre todo porque, bueno, yo creo que en ese transcurso muchas veces no todo lo que uno hace está bien, o sea, hay intentos fallidos, como todo ser humano, pero afortunadamente de esos intentos fallidos puede reconstruirse o rehacerse, digamos, otra posibilidad, y puede haber también intentos que son plenamente afortunados, por ejemplo, ¿no? A lo mejor ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, pero justo con esto que usted decía, maestro, hay una pregunta que dice, ¿cómo saber si un cuento o un poema va por el camino correcto? Pues yo creo que yo aquí apelaría a lo que dice Norberto, creo que la intuición, que bueno, además de la intuición es el conocimiento de lo que uno tiene respecto a la expresión que quiera cultivar. Si es, por ejemplo, en el caso de los poemas, yo no me sentiría tan, digamos, tan facultado como para decir este es un buen poema, en mi caso, de lo que yo haga, ¿no? Yo a lo mejor podría opinar sobre los poemas de alguien más, pero por ejemplo, en el caso de los cuentos, sí yo creo que tengo esa posibilidad de hacerlo, pues porque la experiencia te lo va dando, ¿no? Que aquí creo que es importantísimo, repito, como decía el maestro, leer, leer, leer y escribir, 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 ¿no? Porque esto te va generando
una posibilidad o un sentido crítico para poder desarrollar un ojo, digamos, un ojo crítico o clínico que te permita precisamente establecer juicios al respecto, ¿no? Sobre ti o sobre alguien más. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. Perdón, maestro Norberto, ¿quería decir algo? Sí, bueno, nada más reafirmar lo que dice Félix. Uno tiene que leer. La poesía se hace con palabras y uno tiene, si uno es escritor, tiene que dominar el lenguaje. Es decir, así como un carpintero tiene que saber conocer las maderas y cómo funciona cada madera para saber qué madera debe usar para una cierta objeto y cuáles no puede usar para ese objeto. Debe tener un conocimiento de la madera y un conocimiento del uso y del manejo de las herramientas que utiliza para cortar la madera. El poeta o el escritor lo que tiene que hacer es conocer el lenguaje, que es con lo que trabaja. Yo hago poemas que son palabras, como les dije al principio, no son ideas, no son sentimientos, son palabras. Y entonces, bueno, ahí está. Entonces, trabajo con las palabras. Lo primero que tengo que hacer es saber la mayor cantidad de lenguaje, enriquecer mi vocabulario lo más que pueda. Ese es lo primero. Lo segundo, leer. Si yo leo Hospital Británico de Héctor Biel-Tempeli, un poeta chileno, y veo cómo lo hizo, me gusta y entonces digo, ájale, esto se hace así como lo hizo este señor. Y entonces un poco por imitación empiezo a escribir algunas cosas parecido a lo que él hace, pero después me encuentro otro diferente que también hace cosas que me gustan. Entonces a partir de ir recombinando estas lecturas mías, llego a encontrar lo que a mí me gustaría como mi propio personal estilo. Es decir, ya no escribir como Héctor Biel-Tempeli o como Oliverio Girondo, sino que tomar de ellos las ideas y con esas ideas reconstruir o construir en mi mente mi manera de entender este asunto. Y entonces cuando yo escribo un poema, lo comparo contra este modelo mental mío y si embona, me parece que será publicable. Si no embona, lo tiro o lo borro, ¿no? Okay. Sí. Muchas gracias por su tiempo, por compartir los cuentos y poemas en este espacio. Les pedimos a los alumnos si pueden brevemente encender sus cámaras para que tomemos una foto de todos los que estuvimos presentes en esta actividad y en esta lectura. Déjenme, les tomo pantalla, captura de pantalla. Por ahí los que puedan, acompáñenos. Muchas gracias, maestro Félix, maestro Norberto, por su tiempo, por compartir con nosotros pues estos poemas y también su experiencia. Déjenme, les tomo otra fotito a todos. Ahí sonrían. Muy bien, 1, 2, 3. Ok. Muy bien. Pues muchas gracias. Sería todo por esta hora. De nuevo, muchas gracias, maestros, alumnos, por acompañarnos. Que tengan un excelente día y ahí nos estamos viendo el día lunes. Gracias, maestros. Saludos y gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.